en el día de Pentecostés siendo cumplido, ellos estaban eh, de un acuerdo en el mismo lugar, y vino súbitamente del cielo un sonido como de un aliento violento, y este llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y aparecieron a ellos lenguas divididas como de fuego, las cuales se sentaron sobre cada uno de ellos, y ellos fueron todos llenados con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar con otras lenguas de acuerdo a como el Espíritu les estaba dando a ellos declarar. Continuemos, recordemos que este es el cumplimiento de la profecía de Joel, que está en el capítulo 2, lo cual así es interesante recordar que se diferencia de este misterio o secreto que estuvo oculto de generaciones y de estaciones, como se menciona en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, y el cual estuvo oculto en Dios. Entonces no podemos decir, como ya lo he mencionado, que este cumplimiento de la profecía de Joel esté relacionado con el secreto que fue revelado al apóstol Pablo. Entonces continúo. Dice así el verso 5: y estaban morando en Jerusalén judíos, dice acá judíos, hombres devotos de toda nación bajo el cielo. Y sigue el verso 6: y el rumor de esto había venido, la multitud vino junta y estaba confundida, porque todos estos hombres devotos y judíos, ¿cierto? Estaban cada uno de ellos oyéndolos a los apóstoles hablando en su propio dialecto, y todos ellos estaban asombrados y se maravillaban, diciendo uno a otro: ¿no son todos estos los que están hablando galileos? Y cómo los escuchamos a cada uno en nuestro propio dialecto, en el cual tenemos de nacimiento. Entonces vemos que, como dice acá, quienes estaban en Jerusalén eran judíos y hombres devotos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Sabemos que no podían ser gentiles porque los gentiles no tenían ninguna relación con el Dios que se había revelado a los judíos. Entonces quienes estaban acá eran judíos que venían de las dispersiones que había sufrido Israel, judíos dispersos que vivían en otras naciones, de diversas naciones, como en este capítulo se habla, y también hombres devotos que venían a la fiesta de Pentecostés. Entonces continúo. Te dice acá el verso 9: partos y medas y elamitas, y esos que moran en Mesopotamia, en Judea también, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Sigue el 10:
Frigia también, y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que están a lo largo de Cirene, y los extranjeros de Roma, tanto judíos como judíos y prosélitos. Entonces acá en este verso nos están aclarando que habían judíos y también prosélitos, o sea, judíos que habían nacido en Israel y que habían sido dispersos a otras naciones, y también prosélitos, o sea, miembros de otras naciones que se habían convertido en judíos. Entonces continuemos. El verso 11. Cretenses y árabes los oímos a ellos hablando en nuestros idiomas las grandes cosas de Dios. Dice el verso 12. Entonces acá está el cumplimiento de la profecía de Joel, donde decía Joel que Dios prometía derramar de su espíritu sobre toda carne, recordando que el contexto de la profecía de Joel es que el profeta describe a los judíos, y es una promesa que hace el profeta Joel, o que hace Dios a través del profeta Joel a la nación de Israel, porque dice también la profecía que derramaré sobre mis siervos y mis siervas, refiriéndose entonces a miembros de la nación de Israel. No se puede entender acá que se refiriera a gentiles que no eran creyentes, sino que Él iba a derramar de su espíritu sobre los creyentes. En este caso, como la profecía estaba inicialmente dirigida, o cierto, en su primera instancia estaba dirigida a los judíos, o sea, a los miembros de la nación de Israel. Entonces continúa acá con el verso 12. Dice el verso 12: y ellos estaban todos maravillados y estaban dudando, diciendo uno a otro: ¿de qué se trata esto? Y otros, burlándose, dijeron: ellos están llenos de vino dulce. Sigue el 14. Y Pedro, habiéndose puesto de pie con los 11, levantó su voz y declaró a ellos, y estas son las palabras de Pedro: hombres judíos y todos los que moran en Jerusalén, que esto sea conocido a ustedes, y escuchen lo que les digo, o escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes lo creen, porque esta es la tercera hora del día. Pero esto es lo que ha sido hablado a través del profeta Joel. Sigue el verso 17. Y será en los últimos días, dice Dios, que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes, o sea, sus jóvenes, verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos hombres y sobre mis siervas mujeres, en esos días yo derramaré de mi espíritu, y ellos profetizarán, y daré maravillas en el cielo arriba, y oscuridad en la luna, y señales sobre la tierra debajo, sangre y fuego
y vapor de humo. Sigue el 20. El cielo será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de el día venidero del Señor. Entonces recordemos que esta profecía iba a tener lugar antes de que ocurriera el día del Señor, que ya sabemos que es un evento futuro que va a ocurrir una vez termine la presente dispensación de la gracia de Dios. Entonces continúa acá. El gran y ilustre, y será, dice acá, el grande y el ilustre, refiriéndose al día del Señor. Sigue el verso 21. Y será que todos, o todo, quien quiera que llame en el nombre del Señor, será salvo. Hombres israelitas, oigan estas palabras. Jesús, el Nazareno, un hombre aprobado de Dios entre ustedes, por obras poderosas y por maravillas y signos que Dios hizo a través de él en medio de ustedes, de acuerdo a como ustedes mismos han conocido. Verso 23. Por determinado consejo y previo conocimiento de Dios, habiendo sido entregado, habiendo sido tomado por manos inicuas, habiendo crucificado, ustedes mataron. Sigue el verso 24. Quien Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible para él el ser sostenido por ella. Verso 25. Porque David dice en cuanto a él: vi al Señor siempre delante de mí, porque Él está en mi mano derecha, para que no pueda ser yo movido. Porque de este, dice ahora el verso 26, porque de este estuvo mi corazón contento y mi lengua estuvo alegre, y aún mi carne también descansará en esperanza, porque tú no dejarás mi alma en el Hades, ni tampoco darás tu amado para ver la corrupción. Dice ahora el verso 28. Entonces acá está el apóstol Pedro mostrando el cumplimiento de citas del Antiguo Testamento que se cumplieron con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 28. Hiciste conocidas a mí los caminos de la vida, me llenarás con gozo en tu presencia, o con tu presencia. Esto también es un cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento que que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Sigue el verso 29. Hombres, hermanos, se permite hablar con libertad a ustedes concerniente al patriarca David, que murió y también fue enterrado, y su tumba está entre nosotros hasta el día de hoy, o hasta este día. Sigue el 30. Un profeta, por lo tanto, siendo un profeta, por lo tanto, y sabiendo que con un juramento Dios juró a él que del fruto de sus lomos, de acuerdo a la carne,
de acuerdo a la carne, resucitar al Cristo para sentarlo en su trono. Entonces acá estamos hablando de una promesa que Dios hace al rey David, de que un descendiente de él iba a ser rey de la nación de Israel, o sea que iba a sentarse en el trono de Israel. Era una promesa que está en una de las cartas a Samuel, de que, si no estoy mal, la segunda carta, en el capítulo 7, de que Dios le promete al rey David que un descendiente de él iba a ser un rey eterno de la nación de Israel, y este descendiente es nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá estaba el apóstol